Yesterday we had an informal class Ayer nosotros tuvimos una clase that informal wasn't taped, que no fue grabada, but we're still continuing with this study that we did yesterday morning. Thursday pero morning. habíamos estado continuando hablando acerca de lo que habíamos estudiado ayer en la mañana. I only meant to spend half a class on 2014, Yo solamente quería pasar solamente media clase hablando del 2014, sobre o 2014, but it's a subject that has kept on growing. pero es un asunto que ha continuado, ficou crescendo. And ha I ido know that creciendo. we have a limited amount of time left, Y yo sé que ahora tenemos un tiempo limitado que ya nos va quedando. but I think that what we're discovering in this study is too important to just leave. Pero pienso que lo que hemos estado descubriendo acerca del 2014 es demasiado importante como para no hablarlo. Ser deixado de lado. For me personally, Para mí, personalmente, it ties together everything we've been looking at amarra todo aquello que hemos estado estudiando Estado olhando in a much more comprehensive fashion, en una forma cada vez mucho más comprensiva and it brings a clarity to subjects y trae claridad para algunos asuntos that we have taught, que hemos enseñado, but not necessarily with this degree of strength. mas pero no necesariamente tanta con tanta fuerza o And it begins to connect quite a number of different studies. con tantos énfasis. Y eso comienza a conectar una gran cantidad de otros estudios What diferentes. we're looking at now Lo que estamos mirando ahora, estudiando ahora, connects Acts 27 conecta Hechos 27 27, to the message of two streams of information con el mensaje de las dos fuentes de información mensagem das duas correntes de informação, to the message of time. y con el mensaje de marcar tiempo. a mensagem sobre tempo. And as I've said before, Y como yo dije antes, we cannot take a surgical instrument to the message of the midnight cry. no podemos tomar un bisturí y cortar el mensaje del clamor de medianoche Cirúrgica e aplicar isso a mensagem do clamor da meia-noite. The message of two streams of information el mensaje de las dos fuentes de información Correntes de informação and what is happening inside the United States y lo que está ocurriendo dentro de los Estados Unidos is as much a part of this message as is November 9. es tan parte de este mensaje como lo es el 9 de noviembre. So we started looking at time by going to 2014. Así que hemos comenzado a estudiar el tiempo al estar mirando 2014 o estudiando 2014. And we're saying that 2014 is midnight or midway. Y nosotros hemos estado diciendo que 2014 es medianoche o el medio camino. meia-noite e a metade do caminho. Brother Emilis, Hermano Emily, why are we saying that? ¿por qué nosotros decimos eso? Please repeat the question. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? I'm saying 2014 is midnight. Estoy diciendo que 2014 es medianoche. Why? ¿Por qué? I think because when we line it up with the history of the Millerites, Porque cuando lo alineamos con la línea de los Milleritas, Alinhamos isso com a história dos mileritas, then we see that 2014 lines up with July 21. luego vemos que 2014 se alinea con la fecha del 21 de julio. And we know that in the time of the Millerites, Y sabemos que en el tiempo de los Milleritas, this was midway between April 19th and August 15th. esto era el medio camino, a mitad del camino entre el 19 de abril y el 22 de octubre. Correction, not August 15th, but October 22nd. Entre el 19 de abril y el 22 de octubre. And we know that Samuel Snow started to proclaim the midnight cry in that history. Y sabemos que Samuel Snow comenzó a predicar el mensaje del clamor de medianoche en ese tiempo. And in July 21, El 21 de julio, they would have reached midnight in the parable of the 10 virgins, ellos ya habrían alcanzado lo que era medianoche en la parábola de las 10 vírgenes, because it was in the middle of this 6-month period. porque estaba en la mitad de este periodo de 6 meses. So this was the structure you've built for us? Así que esta es la estructura que tú acabas de construir para nosotros. That this is
July 21 is midnight. y el 21 de julio es medianoche. You got that from the parable of the 10 virgins. Eso lo tomamos de la parábola de las 10 vírgenes. What is April 19 in that parable? ¿Y qué es el 19 de abril en esa parábola? It's when the tearing time starts. Es cuando comenzó el tiempo de tardanza. And October 22 in that parable? Y el 22 de octubre The shut door. es la puerta cerrada. So when we say that 2014 is midnight, Así que cuando nosotros decimos que 2014 es medianoche, you've built this. nosotros construimos esto Build this one for us. y luego construye la de encima, por favor. So I think, yeah, we can see that in our history, from 9/11, we're in the symbolic time of the tarrying, or tarrying time. Nosotros podemos ver que desde el 11 de septiembre del 2001 nosotros nos encontramos simbólicamente en el tiempo de tardanza. And we now know that our shut door will be November 9th. Y nosotros sabemos que el cierre de la puerta de nuestro tiempo será el 9 de noviembre. But I think to establish 2014, Pero yo pienso que para establecer 2014 we have to go to 1863. tendríamos que ir a 1863. But I'm not quite sure how we establish the middle one. Pero todavía no estoy muy seguro cómo es que establecemos el punto medio. Okay. Yeah. Ok, So we took the parable of the 10 virgins. así que nosotros tomamos la parábola de las 10 We vírgenes, took it to the line of the priests. la llevamos a la línea de los sacerdotes. We saw that 2014 becomes a symbol of midway. Nosotros vimos que 2014 se convierte en un símbolo del medio camino o de la mitad del And in our camino. history, it's not literal. Y en nuestra historia no es literal, It's not literally midway, no es un medio camino literal, but it has that same symbology. pero sí posee la misma simbología. So 2014 Así que 2014 becomes midnight or midway. se convierte en medianoche o la mitad del camino. And 2014 was originally established Y 2014 fue originalmente establecido with the 126 and the 151. con el 126 y el 151. 51. We broke down the 2520 into two periods of 1260. Nosotros quebrábamos el periodo de los 2520 en dos partes. Quebramos ele, dividimos eles entre esses dois períodos. You can see a 1260 takes you to 1798. Podemos ver que hay un 1260 que te lleva a 1260 1798 takes you to 1260 te leva até 1798. And a 126 takes you to 1989. y el 126, el 126 te lleva hasta 1989. And when we went to Daniel chapter 5, Y cuando fuimos a Daniel capítulo 5, 2520 gerahs 2520 geras is 126 shekels, son 126 tekels or 151 shekels, o 151 tekels, depending on the value of the currency dependiendo del valor de esa moneda, in the particular region. dependiendo de la región. So these become symbols of the 2520. Así que todas se convierten en símbolo de los 2520. And we can take these dates backwards from our waymarks Y nosotros podemos tomar estas fechas y llevarlas a un hito hacia atrás and connect our waymarks into Millerite history. y conectar nuestros hitos con la línea milerita Com a história milerita. o con la historia So the milerita. one I wanted to consider and we'll spend the most amount of time on Y aquello que yo quiero que considerásemos y en lo que pasásemos más tiempo is 1863, es 1863, which is the 151 que es el 151 from 2014. y que nos lleva a 2014. And then we saw 1863. Luego nosotros vimos que 1863, This is a midpoint esto aquí sería el medio camino, in a period of history. el punto en el medio, en ese periodo de historia. 1863 1863 is a midpoint es el punto in a del period medio of history. en un periodo de una historia. And what period of history is this? ¿Y qué periodo de historia es este de aquí?
la guerra civil. So this is the history of the American Civil War. Entonces, esta es la historia de la guerra civil estadounidense It began in 1861, que comenzó en 1861 ended in 1865. y termina en 1865. So this is one witness Así que este aquí es un testigo to see that this midpoint para ver de que este punto en el medio doesn't just take us to 2014, no solamente nos lleva a 2014, but now we're overlaying a period of history. sino que ahora estamos superponiendo con otro periodo de historia. And what does 1861 become? ¿Y qué se convierte en 1861? ¿En qué se convierte? As a waymark. como um marco. What is 1861 in our history? ¿Qué es 1861 en nuestra historia? 9/11. El 11 de septiembre. In 1865, Y 1865 11/9. sería el 11 de noviembre, el 2001, 9 de noviembre. 2019. 2001 y 2019. So now we can overlay the whole American Civil War into our history. Luego, lo que podemos hacer es superponer y colocar toda la historia de la guerra civil estadounidense en nuestro tiempo. And we began to look at what happened in the American Civil War. Y nosotros comenzamos a ver qué es lo que ocurre en la guerra civil estadounidense. It's a battle between the North and the South. Es una batalla entre el norte y el sur. Norte e o sul. And in the North, Y en el norte it's the Union. Temos a União. tenemos la Unión. This is largely Republican, not entirely, but largely. La Unión era en su gran mayoría eran republicanos. No todos, And in pero the South is the Confederates. su mayoría. Y en el sur teníamos a los demócratas o la And confederación, a los Mostly confederados. Democrat. Y los confederados eran en su mayor parte demócratas. This is a civil war between the two. Y esta es la guerra civil entre los dos. And right in 1861, Y justo en 1861, at the beginning of the war, al comienzo de la guerra, a Baptist pastor in un, Pennsylvania un pastor bautista en plena guerra, en sent a Pensilvania, petition to the Treasury él envió una petición a la Casa del Tesoro. Tesouraria. And what did he want? ¿Y qué quería? ¿Y qué pidió? Microfone. He wanted God to be recognized in the currency. Él quería que Dios fuese reconocido en la moneda. Na moeda deles. Yes. Sim. Sí. This was Pastor Mark Watkinson. Este es el pastor Pastor Mark Watkinson. Watson. And he wrote to the Treasury Él le escribió a la Casa del Tesoro Tesouraria. and he said no nation can be strong y él dijo, ninguna nación puede ser fuerte Pode ser forte, except in the strength of God, a não ser a menos que no acepte la fuerza de Dios, or safe except in his defense. nenhuma nação pode ser segura a não ser o no puede ser segura a menos que no acepten la defensa de Dios. He says the trust of our people in God Y él dice que la confianza de nuestro pueblo en Dios a confiança do nosso povo em Deus should be declared on our national coins. debería estar declarada en nuestra moneda nacional. Moedas nacionais. He said that this would save us from the shame of heathenism. Y él dice que esto nos libraría nos libraría de la vergüenza del paganismo. Paganismo. He says that we, the North, Y él dice, nosotros, have already claimed we're under divine protection. la Unión del Norte, ya declaramos que estamos bajo protección divina, But this would openly place us under God's protection. pero esto nos colocará de forma oficial del lado de Dios, bajo So la he's saying protección we're de in a Dios. civil war. Así que él dijo de que estamos en medio de una guerra civil, We're in a difficult time. estamos en un tiempo difícil, We
We need to claim God's protection Necesitamos reclamar la protección de Dios by recognizing Him in the strongest words al reconocerlo Él en las palabras más enfáticas on the national level. a un nivel nacional. So in 1861, Entonces, en 1861 there is a petition hay una petición Petição to recognize God reconocer a Dios on currency. en la moneda. nas moedas. Na moeda. And this, Isso. Y the esto excuse is for divine protection, con la excusa de la protección divina. The excuse for divine direction. an excuse for divine protection. É uma desculpa para uma proteção divina. And part of it is also a political tool. Y parte también era una herramienta política, They're saying there's two sides, diciendo de que hay dos lados and we're the side that's on the side of God. y nosotros somos el lado que está del lado de Dios. You can trace that same response at 9/11. Ustedes pueden trazar esa misma respuesta hecha en 2001, el 11 de septiembre Billy de Graham 2001. spoke a few days after 9/11, Billy Graham, Billy Graham habló un poco después del 11 de he septiembre. was careful in his words, Él fue muy cuidadoso con las palabras que usó, but his daughter spoke, mas pero su hija después habló and she says that 9/11 was God's punishment by God, y ella dijo de que el 11 de septiembre fue un castigo de parte de Dios because we've removed God from our marketplace, porque removimos a Dios de nuestro mercado, nosso mercado econômico, our streets, de nuestro sistema de mercado our económico, businesses, de nuestras calles, our negocios, schools, de nuestras escuelas and our politics. y de nuestra política. She's just one of quite a few voices Ella era una de las muchas voces saying that we're outside of God's protection de que nosotros nos encontramos fuera de la protección de Dios da proteção de Deus, because we've removed God from our politics, our schools, and our businesses. porque removimos a Dios de nuestras escuelas, da nossa de nuestros negocios y de nuestra política. escola. You may know the name Roy Moore. Sorry? Who said that? Billy Graham's daughter. A filha de La hija de Billy Graham dijo esto. Her name is Anne Lotz. Su nombre es Anne Lot. Roy Moore Ame Lot. Roy Moore, is a politician in Alabama. Roy Moore es un político de Alabama. Alabama. He was in the news a great deal. Él estaba en un noticiero de If The you're Great following Deal. American politics in the last year, Se você seguir, Y si ustedes seguían la política americana el año he was a pasado, very controversial figure. él era una figura bastante controvertida o controversial. Trump endorsed him very strongly. Trump lo citó de manera bastante fuerte. de uma forma bem enfática. He spoke about 9/11 as punishment from God. Él también habló del 11 de septiembre como siendo un castigo de parte de Dios. I want to give you one other name, Les quiero dar otro nombre, Jerry Falwell. Jerry Falwell. He goes back many more decades, Jerry Falwell. Ele Él, começa muitas décadas atrás. right él, into the 70s particularly. él es de muchas décadas atrás, comenzando en los 70, And it's been claimed that he founded the religious right in America. y él dice que encontró el derecho de la religión en Estados Unidos, el derecho religioso en Been Estados Unidos. involved in some very interesting conspiracy theories, Él estaba envuelto en algunas teorías de conspiración bastante interesantes Interessantes, also involving Clinton. que y también estaba envolvido via a Clinton. But he brought together a group of conservative una pastors conspiración que envolvía a Clinton, pero él junto a un grupo de pastores in the conservadores 70s and the 80s en los 70 y los 80, to try and see how they could save America from a moral decline. tratando de ver cómo salvar a los Estados Unidos de una decadencia moral. De declínio moral. And he said, we've made this false distinction Y él dice de que nosotros hemos hecho esta falsa distinción Errônea, between sacred and secular. entre lo que es sagrado y lo que es secular. And he says, actually, everything is sacred. Y él dijo que de hecho todo es secular, es Too long sagrado. we,
the pastors, for too long we, the pastors, De tu- for too long For too long. we, the Para pastors, tempo demais, Por mucho tiempo nosotros, los pastores, os pastores, have left business to Wall Street nós hemos deixamos dejado los negocios en Wall Street and politics to Washington. y a las políticas en Washington. deixamos, nas mãos de Washington. But we need to train men of God Mas nós Pero nosotros tenemos que entrenar hombres de Dios to work in Wall Street and Washington para que también trabajen en Wall Street y Washington Washington and turn our country around. y que pongan a nuestra nación de vuelta con Dios. tornar, para causar uma virada em nosso país. And if he didn't found it, he had a great deal of impact on the religious right. and Para the formation causar of it. un cambio de dirección en nuestro país, disculpen. Muito forte, muito grande. Y él tuvo un impacto muy fuerte en, On the forming of the modern religious right. él tuvo un impacto fuerte en la formación del derecho religioso These are actual. just some of the names at 9/11. Estos son solo algunos de los nombres que se relacionan con el 11 de septiembre. His being one of them, Él fue uno de that ellos say that God is punishing us. que dijo de que Dios nos estaba castigando ahí en el 11 de septiembre. We need to come back under his protection Tenemos que volver a su protección Baixa a sua proteção by bringing the United States back to God. al traer de vuelta a los Estados Unidos a Dios. And they're talking politics and business. Y ellos hablan de política y de na negocios. política, nos negócios, the first one, Politics and na business. política e nos negócios. Roy Moore. So, 1861, they introduced this. Entonces, 1861, para introducir esto, Introduziu In isso. 1863, they decide on their phrase. introducen ese asunto en 1861. En el 63 ya se deciden qué frase van a usar They form their motto that's to go on religious coins. y luego ellos ya colocan el lema que van a colocar en la moneda. Moedas americanas. And that motto was, "In God we trust." Y este lema era "En Dios confiamos". Em Deus. Is that right? After the time, still okay. In God we trust. En Dios confiamos. This was the phrase they decided should be engraved on their coins. Y esta era la frase que ellos escogieron que fuesen grabadas en las monedas. And to do that, they had to pass legislation through Congress. Y para poder hacer eso tuvieron que pasar una legislación a través del Congreso. In 1865, En 1865 it begins to be engraved. comenzó a ser grabado. Comenzaron a ser grabadas. O So we went impresas. forward Hay otra palabra para about eso. 80 years. Avançamos Avanzamos después unos 80 años. We looked into the 1930s, 40s, and 50s. Nosotros hablamos un poco acerca de los años 30, 40 y 50. 40, 50 e 30. So this is the history of the Civil War, Así que esto aquí es la historia de la guerra the civil. introduction of this phrase, "In God we trust." La introducción de esta frase "En Dios confiamos", Nós confiamos em Deus. Began in 1861. que comenzó en Began in 1861, 1861. Começou em 1861, Formed in 1863. formada en 1863 And then the work completed in 1865. y luego el trabajo fue terminado en 1865. Then we went into the particularly looking into the 1940s and 50s. Luego también hablamos particularmente acerca de los años 40 y 50. 40 e 50. And I'm wanting to bring us particularly to the date 1956. Y quisiera llevarlos a ustedes particularmente a la fecha de 1856. 1956. 1956. I want to read you a couple of paragraphs. I'll paraphrase. Quiero leerles o parafrasear una serie de párrafos Parafrasear.
We're accustomed to the words under God in the Pledge of Allegiance. Nosotros estamos acostumbrados acerca de la frase bajo la protección de Dios en el juramento a la bandera. And the phrase, in God we trust. Y también estamos acostumbrados a la frase en Dios confiamos. But these haven't existed for as long as we might think. Pero estas frases no han existido por tanto tiempo como nosotros pensamos. These phrases really came into force in the administration of Eisenhower. Estas frases realmente estos lemas llegaron a tener la fuerza que tienen en el tiempo de Eisenhower, presidente de Estados Unidos, In the 1950s, en los años 50. the same decade that a national prayer breakfast was begun. La misma fecha en que comenzaron los desayunos de oración. In the original Pledge of Los desayunos. Allegiance, En el lema, en el lema original, en el juramento it original, made no mention of God, Dios no era mencionado en because ese they believed juramento, in the separation of church and state. porque ellos creían en la separación de la iglesia y el Estado. How much of what I'm about to read, Y how much? ¿Y cuánto de lo que voy a leer, How much of what I'm about to read will sound familiar to you? cuánto de lo que estoy a punto de leer suena familiar para ustedes? Depending on how much you've been following what's happening inside the United States. Dependiendo de cuánto o cuán cerca ustedes han estado siguiendo lo que ha estado ocurriendo en los Estados Unidos. For me, this is profound. Para mí esto es profundo. In the 1930s and 40s, En los 30 y 40, powerful industrialists industrias bien poderosas o empresarios industriales, I'm going to simplify the words and just say business people, voy a simplificar las palabras y simplemente voy a decir hombres de negocios. were struggling with government regulation Ellos estaban luchando con ciertas regulaciones del gobierno of Roosevelt's New Deal program. sobre el programa nuevo de tratos que tenía Roosevelt. The New Deal had passed a few different laws Entonces, ese nuevo trato pasó por that algunas had begun to legislaciones regulate businesses. y esas legislaciones regulaban los In negocios some ways, for the first time. y de algunas formas por la primera vez. En algunos casos fue hecho Businesses regulado weren't por la used to primera vez. regulation. A los negocios, en verdad, antes no eran tan regulados And their leaders resented these moves. y los líderes se resintieron por causa de esos cambios o estas nuevas reglas. So they began to fight back Así que estos empresarios empezaron a with luchar a public relations campaign. con una campaña pública What they needed to do, y lo que ellos necesitaban hacer, what they found was the most effective, lo que ellos encontraron que era más efectivo, was if they could tie capitalism and Christianity. era cuando ellos conseguían unir las dos palabras, el capitalismo con el Into cristianismo, the minds of the American people. y eso introducirlo en las mentes de los estadounidenses. The most famous of these organizations they set up Y el nombre de una de estas organizaciones más famosas que ellos levantaron was the American Liberty League. era la Liga de la Libertad Americana. So they tried to make the case that Christianity and capitalism are connected. Así que ellos intentaron decir de que supuestamente el capitalismo y el cristianismo estaban combinados o And conectados. the idea is that in Christianity and capitalism, Y la idea de que el cristianismo y el capitalismo, you rise and you fall according to your own merit. la idea por detrás es que tú creces, asciendes o caes por causa de tus propios méritos. If you're good, you go to heaven. If you're bad, you go to hell. Diciendo, si tú eres bueno, tú vas al cielo, si tú eres malo, vas al infierno. In capitalism, if you're good, you make a profit. En el capitalismo, si tú eres bueno, tú haces dinero.
And if you're bad, you fail. pero si eres malo, vas a perder. So they said that the New Deal violated this God-given order. Entonces ellos dicen de que estas nuevas regulaciones violaban las órdenes de Dios. que dada por Deus. Encourages Americans to worship the government rather than God. Entonces empezaron a... Eso hacía que las personas adorasen más al gobierno que a Dios. It encourages them to steal from the wealthy by taxes. E encoraja ele Y los anima a ellos a robar a los ricos a través de los And they impuestos. argue that the New Deal is not a manifestation of God's will but paganism. Y empezaron a decir de que esta nueva forma implementada era realmente, no era nada cristiano, era una manifestación pagana. No era una manifestación cristiana, sino pagana. So I'm not making this political and attacking capitalism. Así que yo no estoy convirtiendo esto en algo político, ni estoy atacando el capitalismo. assunto político, eu não estou atacando o capitalismo. But what was introduced into the American consciousness in the 1940s and 50s Pero lo que fue introducido en las conciencias de los estadounidenses en los 30 y en los 40 is what we find as being fought over in this history. es lo que también encontramos siendo formado en este tiempo de aquí, Sendo debate nesses siendo un debate en And este will tiempo. be in 2020. e também será Y también lo será en el año 2020. The same argument. El mismo argumento. Because when we think about what America should be, Porque cuando pensamos en aquello de que Estados Unidos debería ser, and I hear presenters in this movement say what they think America should be. I hear presenters in this movement yo escucho a representantes del movimiento diciendo lo que ellos creen cómo debería ser los Estados Unidos. and they're giving the arguments of the 1950s, Y ellos están dando los mismos argumentos que se usaban en los años 50, not right back in this history no los argumentos de antes en esta when historia, America was raised up. cuando Estados Unidos fue And I levantado. think it's helpful for us to understand what happened in the 1950s. Así que yo pienso que es de ayuda entender qué es lo que ocurrió en los Estados Unidos en esos años 50. Because the attack on Hillary Clinton Porque el ataque que hacen en contra de Hillary Clinton is that she's a socialist. es que ella es una socialista. The argument against the New Deal, El argumento en contra del nuevo it trato, was, quote, creeping socialism. la nueva manera de hacer negocio o el trato político, las regulaciones, era un repudiable socialismo. vindo de forma The argument against o argumento, El argumento que usan en contra de Hillary Clinton o argumento contra que is that she stands for taxation. es de que ella está a favor de los impuestos. são os impostos. It's the same argument in this history, Y es el mismo argumento en esta historia. is that it's taxation. Es de que supuestamente Que os impostos son los impuestos Take these political ideas y ellos toman estas ideas políticas políticas, about taxation, acerca de los impuestos, de impostos the New Deal, e o novo el nuevo they trato. connect them to concepts of religion. Ellos conectan eso con conceptos que son religiosos. And it was done intentionally. Y eso fue hecho intencionalmente. de forma deliberada. Can you define what is the New This was Roosevelt, Deal? Lo que ella dice con el New Deal era algo que se usó en tiempos de Roosevelt. Franklin Roosevelt, not Theodore, Franklin Roosevelt, no Theodore Roosevelt, who after the economic crash in 1929, el cual actuó durante la Gran Depresión de los años 29 y 30, 29, de pulled 1929. America out of that, Él consiguió sacar a los Estados Unidos de esa Gran Depresión económica, but it was partly through his New Deal. pero fue parte usando ese nuevo trato, el nuevo And acuerdo. it required a greater control over businesses, greater regulation. Y lo que requirió ser hecho fue un gran control sobre los negocios de las personas. So I'm not arguing against capitalism or making that kind of argument. Así que yo no estoy tratando de hacer un argumento que parezca estar en contra del capitalismo, But how they've twisted or manipulated politics, pero la manera en que ellos lo torcieron y manipularon la política, or these arguments against socialism, todos estos argumentos en contra del socialismo, the
the same ones that Trump is using. Son los mismos que Trump está He's usando preparing to use in the 2020 election. y él está preparándose para usarlos durante las elecciones del 2020. também nas eleições de 2020. And as we said, they've connected capitalism to the Ten Commandments. Y como ya hemos dicho, ellos están conectando al capitalismo con los 10 mandamientos. We start thinking that God would never allow taxes. Y empezamos a creer de que Dios nunca hubiese permitido los impuestos A tributação, os impostos, Or regulations. o las regulaciones. regulamentos. You take that to ancient Israel, Nosotros estamos llevando estas cosas. Si vamos al antiguo Israel, and if you harvested your field, cuando tú cosechabas tu campo, Fazia a colheita do seu campo. you had one go, tú one chance. solamente tenías un chance. Everything left is taxes. Todo lo demás era impuesto. Tudo que sobrava era tributo, imposto. So these religious organizations began, Así que estas organizaciones religiosas but by the end comerciales, you had thousands of ministers Onde no final donde al final comenzaron a tener miles de ministros, who were pastores, preaching sermons to their congregations predicando sermones a sus congregaciones and sharing these business ideas. y enseñando estas ideas de negocios comerciales, Connected to corporations, business corporations. conectado con corporaciones de negocios, ativas de negócios, Sharing the message that the New Deal is evil, enseñando el mensaje de que el nuevo acuerdo hecho por Roosevelt that it's era creeping socialism, malvado y que era un and it's socialismo rotting aberrante America from the inside. y que eso estaba empudreciendo los Estados Unidos Instead, they desde need to adentro. rally around their business leaders Y en vez de eso, ellos deberían contornar esses líderes to protect the American way of life. debieron haber enseñado a esos americanos a proteger this el is modo de when vivir de los Really, under that estadounidenses. initiative, O eso fue lo que ellos hicieron. foi sobre essa Y fue sobre esa the work iniciativa that was begun during the Civil War comes back. que la obra que ocurrió en los años en 1860 al 65 se empezó a usar de nuevo. It's during the Eisenhower years, Es beginning in duran- 1952. Es durante los años de Eisenhower en el año 1952, 1952 That this phrase is again pushed for the second time. de que la frase empezó a ser presionada por la segunda So we vez. come to 1954. Así que llegamos al año 1954. In 1954, En 1954 it begins to be placed on stamps. comenzó esa frase empezar a ser It's placed on stamps. In God we trust. la frase en Dios confiamos comenzó a ser colocada en las estampas, en los Then in sellos, 1955, en los sellos. Y en 1955 they start to put it on paper money as well as coins. también empezaron a ponerlo en los billetes de papel. nas notas. In 1956, it becomes the official motto of the United States. Y para el año 1956 se convirtió en el lema oficial de los Estados Unidos de América. We discussed the role of Billy Graham. Discutimos acerca del el papel que jugó Billy Graham, Brother Emily. hermano Emilis. I thought it was engraved in 1865 on the coins and money. Yo pensé que era en el año 1865, yeah. 1865 cuando eso fue impreso en las monedas. Only on coins, Solamente en monedas. Okay. not yet on paper money. Todavía no en los billetes de papel. So we discussed Billy Graham Así que también hablamos acerca de Billy Graham and how he also mixed in politics y cómo él también se introdujo en política Ele se meteu na política, and business. y en los negocios. nos negócios. But I particularly want to note his influence over Eisenhower. Pero también hablamos particularmente acerca de su influencia sobre Eisenhower. In 1953, En el año 1953, Eisenhower is inaugurated, Eisenhower fue inaugurado and then we listed just that one week y luego nosotros hicimos una lista acerca de solo lo que ocurrió en esa semana, his
He's baptized. Él es bautizado, He speaks in Back to God campaigns. él habla en campañas de vuelta a Appears Dios with particularly one prominent pastor at a national prayer breakfast. y él aparece con un pastor bastante prominente en los desayunos de oración And institutes opening prayers at cabinet meetings. y empezó a instituir momentos de oración o oraciones de apertura en las reuniones del And then the gabinete. influence he has over the Pentagon Y luego la influencia que él tenía sobre el Pentágono and all the other agencies that begin to follow him in doing this. y todas las otras agencias que lo siguen a él. Y comienzan a So in seguirlo 1954, y empezaron a hacer lo mismo también en todo el gobierno. En el Under God. 54, la frase bajo Dios, is added to the Pledge of Allegiance. bajo Dios, empezó a ser colocado en el juramento, And we ese juramento de discussed before lealtad. that this was a secular pledge. Y habíamos discutido que antes el juramento de lealtad era secular, Until 1954. hasta el año 1954. And then in 1956, Y luego, en 1956, In God We Trust becomes the official motto. en Dios confiamos se convierte en el lema oficial de la nación. Está el juramento de Of the lealtad United States. y está el lema oficial. En Dios It had an confiamos unofficial motto y bajo Dios. Había un lema que no era oficial desde 1782. completely secular. Era un lema de Estados Unidos que era It said, out of completamente many, one. secular, donde dice de muchos uno, Many states, one government, one country. que significaba de muchos estados un solo gobierno. So I want us to trace Y quiero entonces trazar these histories. estas historias. Let's not lose sight. 1861 No vamos a perder de vista 1861. Esto sería 1865 el 11 de septiembre. 1865 is 2019. sería 2019. But now we have 1956. Pero ahora nosotros tenemos 1956. It's the same phrase. Es la misma frase It takes us que nos lleva to 2019. al How does it 2019. take us to 2019? ¿Cómo nos lleva 2019 1956? The 63 years, El número 63, the half of the 126. que es la mitad del 126. So I want us to trace Así que quisiera trazar in God we trust en la palabra en Dios in this confiamos history. a estas historias de aquí. March 2001, En marzo del 2001 and there is a just trying to find his name. Ronnie Musgrove. There's a governor in Mississippi. hay un gobernador en Mississippi do estado do Mississippi, He signs a bill into law donde él pasa, él firma un proyecto de ley, un in proyecto de ley 2001. en el año 2001. And if you feel like I'm being too hard on Republicans, Y si yo estoy siendo muy severa con los this guy's a republicanos, Democrat. este hombre aquí es un So we can demócrata. feel better. Así que se pueden sentir mejor si tienen ese asunto. But there were Democrats in the North too, Pero había demócratas en el lado del norte in the también, Civil War. en el tiempo de la guerra And this civil. fellow is on the wrong side Y este amigo estaba del lado because he equivocado, signs a law porque él firmó una ley that requires in God we trust que requiere el en Dios confiamos, ele requer, em Deus nós confiamos, to be placed in all public schools. que comenzasen a ser colocadas en las escuelas públicas todas as escolas públicas. It must be displayed in every one of their classrooms. y debería ser también colocada en cada uno de los salones de clase, Their cafeterias, en los every comedores room of the public school. y en cualquier cuarto de toda la escuela pública. Cada sala pública dessas escolas. And this was the first state to pass this
legislation. Ese fue el primer estado en pasar esa ley, esa legislación. Is there a question? Estado de Mississippi. The name was Ronnie Musgrove. Los números 151. The number is 151. Hay dos que no me dan la cantidad, no me dan en la data. There are two. They don't provide me with the date. This one Este and this one y este. Exacto. don't take you to the date. Ellos te llevan a la Just fecha. this one. Solo So este. how did we come to these dates? ¿Cómo nosotros llegamos a estas otras dos fechas? Probably shouldn't have written that. That's the confusing part. Is that better? Así está You're mejor. happy with those are the dates. Pero Sorry. estás contento con que eso marca lo otro. It's out of habit. They're not a 151 years. They're not 151 No son years. literalmente 151 años. No, no son. The distance. This is 2 years. Aquí son solo 2 años. So if you wanted to do 1865, Si tú quisieras hacer 1865, it would take you to 2016. te llevaría hasta el 2016. There might be something to learn, Tal vez hay algo ahí que podamos but aprender. I would suggest based on the structure. Pero yo quiero basarme en la estructura. At least in this case, it wouldn't be primary application. Que por lo menos en este caso sería no sería la aplicación primaria. Other structures where you see this, I would just suggest it's wrong. En otras estructuras, si fuesen a ver eso, yo diría que está Yes. I'm inclined to put the number back there, but maybe you can put it in. How you call it? Question mark? No. Brackets. Brackets. Yeah, because it has to be. Eu estou inclinado de colocar Yo estoy inclinado a sentir de que sí podemos colocar el 151 entre comillas, You're connecting it to this one. Yes. al conectarlo con el del 63. I think that she's doing that because she's making a parallelism. Right? Yo pienso que ella está I haciendo didn't eso. do this, Brother Marco did. Bueno, yo no estoy haciendo esto, el hermano Marco lo quiere hacer. I've put these two here Yo pongo estos 2 años de aquí because of the structure, not because Por- of numbers. por causa de la estructura, no por los números. Yeah, that's what I tried to say. Because it's the structure that takes you here. Es la estructura la que te hace ver que eso es igual a lo del final. So in Mississippi, Así que en el estado de Mississippi, 2001, 2001, it becomes law that in God we trust must be placed in public schools. se convirtió en una ley de que la palabra, la frase en Dios confiamos, tiene que ser colocada en todas partes de las escuelas públicas. I'm going to quote a minister Voy a citar ahora a un ministro, un who pastor, is also the director for an institution que también era el director de una institución educativa. called Americans United for Separation of Church and State. No, es una organización no educativa, sino que se llamaba América Unida para la separación de la iglesia y el Estado. He says this is the first state that has done Y él dice de que este es el primer Estado que what hizo many have threatened to do. lo que muchos He temían, says it's one thing to put it on coins, lo que muchos temían hacer. Dice que una cosa es colocar las cosas en la moneda, but this takes children as a captive audience pero esto termina convirtiendo a los niños usa crianças como, como, audiência como una audiencia and compels them to read religious doctrine in their schools. y los lleva a ver, los forza a ver, los fuerza leiam a que lean doctrina religiosa en las escuelas. But the government in Mississippi took a particular approach, Pero el estado de Mississippi, ellos lo hicieron, o el gobernador de Estados Unidos de Mississippi, él escogió una manera Their de hacerlo excuse for diferente. placing it in their schools Y la excusa que él usó para colocar eso en las escuelas is they say it can be placed in our schools because we've already placed it on our currency. era de que nosotros sí lo podemos colocar en las escuelas porque ya lo colocamos en la moneda. a frase nas escolas porque já a colocamos nas nossas moedas.
So if it's on our currency, why can't it be in our schools? Entonces, si ya está en nuestra moneda, ¿por qué no la podemos poner en las escuelas? The decisions in these histories are their justification to do that in 2001. Entonces, las decisiones que se tomaron en estas historias pasadas son con las excusas que pueden hacer eso después. I want to mark 1954. Quiero marcar acerca del 1954, Under God becomes part of the Pledge of Allegiance. donde la frase bajo Dios se convirtió en el juramento de lealtad. Parte, a partir daí, do penhor da lealdade. I want us to sorry, brother Matthias. Hermano Matías. Esse homem que citou o ministro, ele justificou ou foi outra pessoa? I didn't get it if this person you quoted, this minister, if he justified this or someone else justified this action. It was the leaders in Mississippi that justified it. Fueron los líderes de Mississippi los que justificaron esto. This minister was fighting against it. Este ministro estaba peleando en contra de eso. ¿Cuál era el nombre de él? Barry Lynn. Barry. Barry Lynn. A W in the middle, if that helps. Barry W. Lynn. Barry W. This is March of 2001. Esto es marzo del 2001. Let's look at March of 2017 Vamos a mirar a marzo de 2017 and note that it's also 63 years from 1954. y notar de que también son 63 años desde 1954. 1954 a 2017. This legislation has been happening progressively through this history, state by state. Esta legislación de colocar eso en las escuelas empezó a pasarse de estado en estado In March of 2017, y en marzo del 2017 it becomes law in Arkansas se convirtió en una ley en Arkansas. that in God we trust must be placed in their schools. Que la frase en Dios confiamos tiene que ser colocada en las escuelas. And that's a law Y como ley o como un acto, 911. el acto se llama 911. 911. In Arkansas. So it's been O happening from 911 2001. de Arkansas. Entonces comenzó en el año 2001. We know 2018 another state joined. Sabemos que en el año 2018 se unió otro estado. So it's been happening progressively through this history. Así que se ha estado pasando progresivamente en esta historia. Mississippi, Mississippi, 2001, Mississippi 2001, hit Arkansas in 2017. en Arkansas en el 2017. And there's something about Arkansas. Y hay algo interesante con It's not a Arkansas, coincidence that this is the Clintons' hometown. de que no es una coincidencia que aquí es la ciudad natal o el lugar It's natal not de a Clinton. coincidence that 63 years after 1954, Es el lugar natal de Clinton y no es una coincidencia de que sean 63 años que te llevan a 1954, in March, en marzo, they pass Act 911, donde el acto se llama, pasan ese acto 911 and In God We Trust enters their public schools. y la frase en Dios confiamos, entonces se establece en las escuelas. This is the type of thing A.T. Jones would have fought Congress over. Y este es el tipo de cosas que A.T. Jones hubiera luchado en el And Congreso. we're sleeping through this history. Y nosotros estuvimos durmiendo en todo este tiempo. And I'm saying if we sleep through this, Y yo estoy diciendo de que nosotros dormimos a través de esto, a partir en esta we will historia. sleep through Sunday law. Vamos a estar dormidos en la ley dominical. Because Adventism as a whole Porque el adventismo como un todo is waiting for a big neon sign están esperando por una gran señal de neón, de luces de neón, Sinal, ¿no? não, luz fria, assim, uma grande, a flashing sign
una señal brillante that says Sunday Law Congress. que diga ley dominical en el Congreso. Assinalando, está anunciando decreto dominical no Congresso. And I don't think they're ever going to get it. Y yo no creo que jamás van a conseguir ese tipo de Partly anuncio. because they've slept through this history. Y parte porque han estado dormidos en toda esta historia. Then we read Brother Eber's quotes. Luego también leímos la cita que nos mandó el hermano Eber. He put on another layer over this history. Él acrecentó una otra camada en esa historia. And that was what began in 1863. Y eso es lo que comenzó en Again, it talks 1863. about the war not going well for the Northern Republicans. Otra vez la cita habla de que la guerra no estaba yendo bien en 1863 para el norte, los Prior republicanos. to 1863 in the Battle of Gettysburg, Un poco antes de 1863 en la batalla de Gettysburg, the Republicans are losing in this civil war. los republicanos están perdiendo en la guerra civil. Perdendo a guerra civil. They're losing prior to 2014. Ellos under están Obama. peleando también Estavam perdendo antes, durante la época de Obama, antes del 2014. no tempo de Obama. So, pastors from 11 different denominations Así que pastores de 11 denominaciones distintas Denominações religiosas diferentes. they met in Ohio, se encontraron en Ohio. and what they were saying is God is angry Y lo que estaban diciendo era que Dios estaba molesto. Deus estava com raiva. again. We're not being divinely protected, E mais uma vez, Y una vez de que nosotros no estábamos siendo protegidos divinamente, because our governments are not recognizing God porque nuestro gobierno no están and reconociendo a Dios enforcing moral law. y no están implementando o forzando leyes So in morales 1863, o la ley moral. Así que en 1863 they formed the National Reform Movement ellos forman el Movimiento Nacional de Reforma that gave our pioneers que dio a nuestros pioneros so much to do, mucho para hacer, mucho que so trabajar, much to fight. mucho para contra lo que pelear. So they're saying the government is not acknowledging Christianity, Así que ellos están diciendo de que el gobierno no está reconociendo el cristianismo, o cristianismo, the Christian roots of our nation. las raíces cristianas de nuestra nación, They're not enforcing morality. y no están forzando la moralidad, decían estos pastores. essa moralidade. And they're saying that because of that, our country is going to be judged. Y decían de que por causa de eso la nación iba a ser castigada. So they're going to begin this movement that will bring America back to God. Entonces ellos comenzaron este movimiento de que era de volver a los Estados Unidos a Dios. So everything A.T. Jones fights in 1888 Así que todo aquello con la que A.T. Jones luchó en 1888 and in 1893 y en 1893 stems from this action, the formation of the National Reform Movement. Parte es parte por causa de esa dessa ação acción del Movimiento Nacional de I'll Reforma. paraphrase from A.T. Jones. Y voy a parafrasear de A.T. Jones. He says that in February of 1863, Él dice que en febrero de 1863 an organized movement began, un movimiento organizado comenzó, organizado, composed of the Protestant churches, compuesto pues de religiones, that de was iglesias, designed to compel the government de iglesias protestantes, con el diseñado para compelir al to gobierno recognize their Christian religion para que reconocieran su religión cristiana and adopt and enforce Sunday. y que adoptaran y forzaran el domingo. So what I find fascinating about this history, La guarda del domingo. Y lo que encuentro interesante o fascinante de esta for historia, me it just awakens my interest para mí simplemente despierta mi interés, because it takes me all the way back to Acts 27. porque me lleva todo de vuelta hasta Hechos 27. And in 1863, Porque en 1863 the ship goes off course. el barco se sale del rumbo. This is the ship. Este es el barco I'll try and draw one. o el navío That equals que es igual the United States a los Estados Unidos and Adventism. y el adventismo.
They both begin Ambos comienzan in 1798. en 1798. Then every single waymark, De ahí para frente, cada hito, 1798, 1844. 1798, 1844, You can connect Adventism in the United States. ustedes pueden conectar al adventismo con los Estados Unidos. The ship's going on a journey from 1798 to Sunday Law. Y este barco o navío, ellos van en un viaje desde 1798 hasta la ley dominical. And it represents both. Y el barco representa a ambos Both grupos, get to 1863. o ambas cosas. Ambos barcos pasan por Both 1863 go off course. y ambos se salen del rumbo And they're off course all the way through this history. y andan fuera de curso durante todo ese camino. If we were to discuss Adventism, Si nosotros fuésemos a discutir el we adventismo, would talk about a progressive destruction of our prophetic message. estaríamos hablando de la destrucción progresiva del mensaje profético Till adventista. we come into the history of 2019, Y hasta el momento que llegamos al tiempo de 2019. História em 2019. I don't know what it's like in every country, Yo no sé cómo es en cada país, but in 1863, they're forsaking the 2520. pero en 1863 ellos se olvidan del 2520. 2019, most people haven't heard of it. En 2019 hay mucha gente que ni siquiera ha escuchado de eso. In Australia, at least. En Australia, por lo menos. People in Australia are rejecting the 2300 if they've heard of it. En Australia hay gente que rechaza los 2300 años si es que han escuchado acerca de eso. Our church pastor had never heard of an investigative judgment. Nuestro pastor, un pastor de allá, nunca había escuchado del juicio investigador. Juízo investigativo. No idea what it was. No tenía idea de qué era eso. They have hardly any understanding of prophecy or Millerite history. They have very little understanding. Ellos no tienen ni siquiera un poco de entendimiento acerca de la historia milerita o la historia And what adventista. they do have, they don't understand. Y lo que sí conocen, ni siquiera lo entienden. And we understand that we come to 1989, Y nosotros entendemos que cuando llegamos a 1989, there's darkness and nothing left. hay solamente oscuridad y nada más. We are, in our minds, we're that far removed from what God had raised us up to be. Y en nuestras mentes estamos tan lejos de aquello para lo cual el Señor nos había levantado The fourth generation. en la cuarta generación. We compare and contrast. Cuando comparamos y contrastamos, The United States has been off course since 1863. los Estados Unidos se salieron del rumbo desde 1863. And you speak to the churches Y cuando tú le hablas a las iglesias and you ask what America should be, y les preguntas a ellos qué debería ser los Estados Unidos, or Trump says, make America great again, o cuando Trump dice hagamos a Estados Unidos grande de nuevo, and everything that he's describing y todo aquello que él about the describe, way he wants it to be, la manera en que él quiere que sea, takes you back into the 1950s. te lleva es a los años 50. But you wouldn't be able to get up in America today Pero tú no tendrías la capacidad de levantarte hoy en los Estados Unidos Na América hoje. and pull out a dollar bill y agarrar un billete de $1 Nota de $1. and point to "In God We Trust" y apuntar en Dios confiamos Em Deus confiamos. and say that should not be there. y decir eso no debería estar ahí. Frase não deveria estar aqui. That's church and state. Eso es iglesia y Estado. So if we understand the condition of Adventism, Así que si nosotros entendemos la condición del adventismo, we have to recognize that the United States is in the same condition, tenemos que reconocer que los Estados Unidos están entonces en la misma condición que el adventismo, that its people have no idea what it was raised up to be. de que las personas hoy no tienen ni idea para qué fue levantado los Estados Unidos, Because it's the image of what it was raised up to be has been progressively destroyed from 1863 porque la imagen de lo que
para lo que fue creado ha estado siendo destruida desde 1863 progresivamente, till we come to a history where there's complete darkness. hasta que llegamos al punto en la historia donde hay completa tiniebla. Because placing in God we trust, Así que, porque la frase, colocar eso, forming that phrase en Dios confiamos, formar esa by the frase government por parte del gobierno, as a motto for their coins como siendo el lema para colocarlo en la moneda, is the external y eso es el of externo. rejecting the 2520. Ese es el punto externo de rechazar los 2520. We lost our way and they lost theirs. Nosotros perdimos nuestro rumbo, ellos también perdieron su rumbo. And we've had to do so much unlearning Y hemos tenido que hacer tanto to desaprendizaje wake up to what God wants of Adventism. para despertarnos, para qué era aquello que Dios había levantado del adventismo. So we have to expect the same for the United States Así que tenemos que esperar lo mismo para los Estados Unidos and for the Constitution. y para nuestra We Constitución compare and contrast the two y para la entities. Constitución. Nosotros comparamos y contrastamos las dos entidades. So I suppose that's where I found this study exciting. Así que yo supongo que es aquí donde yo encontré que este estudio es excitante o emocionante. Not that it's a pretty picture, No porque es una foto, but it gives us a compare and contrast una foto bonita, sino que te da una comparación y un contraste where we can actually see why the United States is the way it is now. donde podemos comprender el por qué los Estados Unidos es como es ahora. And I think we can primarily take it back to these two histories. Así que yo quiero que primeramente podemos tomar estas dos historias de aquí, At least from this perspective, por lo menos desde esta perspectiva, which is particularly tracing the phrase of "in God we trust," que es particularmente trazando, o estamos trazando la frase, as it was in the Civil War, en Dios confiamos, como ocurrió en la Guerra Civil, as it was in the 1950s, como ocurrió en los años 50 and as it has been since 2001. y como ha estado ocurriendo desde el año 2001. And the push inside America Y esa presión dentro de as Estados they Unidos, face radical Islam, esas luchas en contra el Islam, what they would also call creeping socialism, aquello a lo que ellos llaman socialismo, no sé, socialismo malo, secularization, la secularización, ellos luchan contra esa the también. same push to bring the nation back to God. Es también la misma presión que ellos están haciendo para traer a la nación de vuelta a Dios. And that was realized with the election of Donald Trump. Y eso se realizó con la elección de Donald And Trump. he is bringing that language back, Y él está trayendo ese lenguaje de vuelta. but it didn't just start with him. Pero no comenzó solamente con él. And he's not the only one pushing that. Y él no es el único que está presionando eso. The problem is he's just the puppet at the top. Él simplemente es la marioneta en la cima de la cosa. And he's only there Y él está simplemente allí because primarily the religious people of America voted for him. porque, en primer lugar, el pueblo estadounidense, el pueblo religioso estadounidense votó por Because él they think the nation needs to be brought back to God porque ellos piensan que la nación tiene que ser traída de vuelta a Dios in a time of crisis. en un tiempo de crisis. Do we have any thoughts or comments? ¿Tenemos algún pensamiento o comentario? I know we had some good discussion Y yesterday. luego podemos tener una buena discusión en la próxima clase. Brother Pedro. Would like to highlight what you say about how hard was for us to re-understand what was Adventism raised. Quería resaltar algo que dijiste respecto a cuánto nos costó a nosotros entender, cuán difícil fue para nosotros entender para lo que fue levantado la iglesia adventista. Que o adventismo chegou a aceitar. What was what, sorry? I missed. What was Adventism raised for? Okay, I got it. Para que o Fue levantado el adventismo. And what I can see is that even if we understand why Adventism was formed in the first place, Es que incluso si nosotros sabemos para qué fue levantado el adventismo en primer lugar, não foi levantado em primeiro lugar,
if the people who understand it don't even understand why America was raised for in the first place, si esas personas no entienden para qué fue levantado Estados Unidos en primer lugar, Por que os Estados Unidos foram levantados em primeiro lugar? it seems to me that it doesn't care if you know why you were raised for, if you don't know why America was raised for. Me parece a mí que no sirve de nada si tú sabes para qué fue levantado la iglesia y no sabes para qué fue levantado los Estados Unidos. You're not going to be able to fight against the Sunday law because you don't know what is the path they're going through. No vas a tener ni siquiera la capacidad de luchar en contra de la ley dominical porque ni siquiera sabes cuáles son los pasos en los que ellos han estado caminando. The problem with following the internal El problema con solamente seguir los eventos internos and not correctly following the external thread y no acompañar correctamente los hitos de los eventos externos también, is that we reach a point of contradiction es que llegamos a un punto de contradicción where what we believe internally donde lo que nosotros creemos internamente contradicts how we want to see external events. contradice en lo que nosotros queremos ver en los eventos externos. And I'm going to say that point of contradiction is 2014. Y yo quiero decir que nuestro punto de contradicción fue 2014 Contradição é 2014. And forward. y en adelante, Because we can get to Sunday law porque podemos llegar a la ley dominical Chegar ao decreto dominical and say, y decir, okay, that's the Sunday law. bueno, sí, esa es la ley dominical, We know that internally, sabemos eso internamente, but that looks good to me. pero parece que es bueno, I like that Sunday law. parece que me gusta esa ley Just dominical, like we might like in God we trust on our currency. tal como nos puede gustar, en Dios confiamos en nuestra moneda. We might get to November 9 Podemos llegar al 9 de noviembre and see Donald Trump place some restrictions on the media. y ver que Donald Trump empieza a colocar restricciones sobre los medios de comunicación And say, yeah, we prophesied that, y decir, sí, nosotros profetizamos eso, but all of this media is corrupt. pero todos esos noticieros y medios de It speaks comunicación for the dragon power. estaban corrompidos, hablaban por el dragón, hablaban en nombre del dragón. It should have some restrictions. Ellos tienen que tener algunas And I'm restricciones. saying you can observe it internally Y yo lo que quiero decir es que tú puedes estar observando el evento interno and you can fail it based on the external. y puedes perder o fallar en el evento externo. It's not enough to know it's Sunday law No es suficiente saber acerca de la ley dominical if you still want it, si tú todavía la quieres, which is why I think it's become a subject now, que es por lo que yo pienso que se ha convertido en un asunto hoy where we need to go back and observe the external thread and connect it. donde tenemos que volver para atrás y observar cuál es ese hilo desde el principio de la línea externa. Any other thoughts? ¿Alguna otra pregunta o pensamiento? Yes. I still wonder what this Adventist man, Ben Carson, is doing in the middle of all this. Quisiera saber qué tiene que ver Eu ainda me pergunto o que el señor Ben Carson, que se lanzó a presidente, qué tiene que ver en medio de todo esto. I think he might have stepped down now. I thought he was ending early this year. parece que ele renunciou. Parece que renunció o solamente If he hasn't left already, I think. parece he's que leaving quiere very soon. renunciar. Si no es que ya no renunció, parece que quiere He said renunciar. that he could influence more the way he worked before than actually inside the government. Él cree que siente que puede influenciar mejor desde afuera que como lo está haciendo ahora desde adentro. Mais eficiente da maneira como ele trabalhava antes do que dentro do governo. But it gives us a little bit of an insight Pero eso nos da un poco de una vista del how panorama much Adventism has forgotten. de cómo es que cuánto el adventismo se ha olvidado de ciertas cosas. Que ponto o adventismo se esqueceu? Ben Carson was my hero. Ben Carson, I've had to do plenty of unlearning too. Ben Carson. Any other thoughts or questions? ¿Alguna otra pregunta o pensamiento? No?
So this is the Civil War. Así que esto aquí es la guerra civil. I'm going to recap one more time, Lo voy a recapitular una vez más. and the next class we'll move on. Y en la siguiente clase vamos a continuar. Yes. So in the middle of this history, you have also some prominent figures. I think of William Miller. Is there anything that we can trace from that, or is it more about destruction, not about the person that participates? I think. Sorry. Estoy preguntando de que en esta historia de la guerra civil también tenemos a algunos nombres como Guillermo Miller. Indes. Tal vez me estoy equivocando, no es en esa guerra, fue en otra guerra. Oh yes, I think so. Yes. Eu achava que Guilherme Miller lutou na Guerra Civil, mas não foi numa guerra. Estava perguntando se esses nomes, personagens dessa história que podemos tratar também, se Él se confundió con la pregunta, pero quería But I saber think si you have a point. hay otros nombres que pudiésemos nosotros That trazar there's aquí. people, figures, many other events in this history. De que es cierto, hay otros nombres, otras personas, figuras que también están en toda esta historia. I think this is the very most basic, Yo pienso que esto sería lo más básico and you could add so much. y podríamos añadir mucho más. I think we have to be very careful, though, how we define the people in those histories. Creo que no hemos sido muy cuidadosos en cómo nosotros definimos a las personas en ese tiempo, en estos tiempos. 1865, En 1865 the death of Abraham Lincoln. He's assassinated. murió Abraham Lincoln, fue asesinado. And in 2019, Y en 2019, symbolically, simbólicamente, we mark the death of one type of government, marcamos la muerte de un tipo de gobierno, the death of a dictator and the rising up of a dictator. la muerte de un dictador y el levantamiento de otro dictador. And we're going to see that when we start placing revolutions. Y vamos a empezar a ver eso cuando comencemos a hablar de las revoluciones. So you can see Abraham Lincoln in this history. Así que yo creo que podemos ver a Abraham Lincoln en esa But that's historia. where I think we also need to do it with a degree of caution. Pero yo creo que eso también lo podemos hacer una cierta medida de Abraham cuidado. Lincoln in 1865 is Donald Trump in 2019. Abraham Lincoln en 1865 sería Donald Trump en 2019. But he's not Donald Trump in 2001. Pero él no es Donald Trump en 2001. So we need to have a good logic for how we identify those figures. Por lo que tenemos que tener una buena lógica de cómo nosotros identificamos nombres o But personas. Yo diría, I think we can see significance. creo que podemos ver alguna significancia. So 1782, Así que 1782 you have a completely secular motto in the United States. tenemos un lema completamente secular en los Estados Unidos. There's a secular pledge of allegiance, Hay también and it starts off with a separate church and state. un juramento de lealtad completamente secular también. Comienza con una separación de iglesia y Estado. Todo. It comes to the history of the Civil War. Llegamos luego a la historia de la guerra civil. We're not discussing the Protestant horn, just the Republican. No hemos empezado a discutir acerca del cuerno republicano, sino solo And when we see this time period of national crisis, no estamos hablando del cuerno protestante, sino del cuerno republicano. Y cuando hablamos de crisis, ese periodo de crisis the nacional, first thought is that it's punishment by God el primer pensamiento era de que eso era un castigo de Dios for not recognizing him on the level of the government. por causa de no estar reconociendo a Dios en el nivel gubernamental. And we see over this time period of the war, Y vemos en este periodo de la guerra, they decide on the phrase "In God we trust." ellos se deciden por la frase "en Dios confiamos", That will be the phrase placed on their coins. de que esta sería la frase entonces colocada también en sus monedas. And you can mark these 3 dates as the development of that process. Y podríamos marcar estas 3 fechas como el desarrollo de ese proceso That take us to 9/11, 2014, and 2019. que nos lleva también al 11 de septiembre, al 2014 y al 2019. We also went into the history of the 1950s, Fuimos también a la historia de los años 50 and there's really good
articles and great sources of information Y hay muy buenos artículos y mucha información on the religious revival of the 1950s, acerca del reavivamiento religioso de los años 50, but it had a political edge. pero tenía un filo, o un lado And part of it was político. driven by business interests Y parte de eso era por causa del interés as a comercial, counter against socialism. como una lucha en contra del And comunismo. we see how these same phrases, particularly in God we trust, Y nosotros vimos cómo estas frases, particularmente en Dios confiamos, are resurrected in the 1950s comienza a resucitar de nuevo en los años 50, until in 1956 hasta que en el año 1956 it becomes the official motto of the USA, se convierte en el lema oficial de los Estados Unidos. and also by law Y también, por ley, it must be placed on every piece of currency. tiene que ser colocada en cualquier pieza de moneda o billete corriente, Paper or coin. sea papel o metal. And that is something that's been developing in the 30s, 40s, and 50s. Y eso fue algo que se estuvo desarrollando desde los 30, los 40 y finalmente en los 50. And then we come to our history. Luego llegamos a nuestra historia. 1861 takes you to 9/11. 1861 te llevan al 11 de septiembre. And again, this debate begins over in God we trust, Y también comienza otra vez este debate en cuanto a la frase en Dios confiamos, particularly relating to schools. particularmente relacionado en las escuelas. We spoke at the camp meeting how A.T. Jones fought to keep Bibles out of schools. Nosotros vimos en el campestre cómo A.T. Jones luchó contra la Biblia fuera de las escuelas. Not Bibles, but Bible teaching No específicamente las Biblias, sino que las enseñanzas bíblicas él las out quería of public fuera, government schools. fuera de las escuelas públicas del gobierno. Él luchó por eso. And some people are making that same argument Y algunas personas estaban entonces usando in el 2001. mismo argumento en But their 2001, excuse is it's already on our currency. diciendo de que la excusa era de que eso ya estaba entonces en nuestros billetes y monedas. And that has progressively happened state by state Y eso ha ido progresivamente avanzando de estado en estado till you come to Arkansas in 2017. hasta que en el año 2017 llegamos a Arkansas o Arkansas They pass Act 9/11 y ellos pasan este acto, el acto 911, and force this phrase into their schools. donde ellos fuerzan que esta frase sea colocada en las escuelas públicas. 1865 is the completion of this process 1865 fue el final del proceso of introducing this phrase. y la introducción de esta frase. 1956 is the completion of this process 1956 fue también la finalización del proceso para colocar esa frase. for a second time on currency Por la segunda vez en las monedas and also as the official motto. y también como el lema oficial. In different ways, both dates take you to 2019. En diferentes formas, estas dos fechas te llevan a 2019. There's been a revolution or civil war in the United States since 9/11. Ha estado ocurriendo una revolución en los Estados Unidos desde el 11 de septiembre, And in this time period of crisis, desde el 2001. Y en ese tiempo de crisis there's been a steady push to bring the United States back to God. ha habido entonces una presión fuerte para llevar a los Estados Unidos de vuelta a Dios, To start recognizing morality, para comenzar a reconocer la moralidad, to fight against threats and creeping socialism, para pelear contra la amenaza del socialismo. and all those excuses, real and imagined, Y todas esas excusas, sean reales o imaginarias, is what's driving us towards the Sunday law. es lo que nos está llevando directamente a la ley dominical, levando ou empurrando em direção ao decreto dominical. The preparation of which has already begun in 2001. La preparación para eso ya comenzó desde el año 2001. Desde el año 2001. If you kneel, we will close in a prayer. Si se arrodillan conmigo, vamos a cerrar con una oración. Dear Father in heaven,
Querido Padre Celestial, thank you, Lord, for your prophecies. te damos gracias, Señor, por tus profecías. Thank you for history, Te damos gracias por la that we historia, can know the end from the beginning. porque la podamos saber podamos Lord, saber I el can final sense desde el in my own principio. mind Te pido, a lack of understanding, siento una falta de comprensión, but we begin to see through history pero empezamos a ver a través de la historia what you originally designed. lo que tú diseñaste originalmente. I pray that we'll have an increasingly clearer picture. Te pido que podamos tener un incremento de claridad en esta imagen más clara todavía To help us navigate the future. para ayudarnos a navegar en el futuro. I pray this in Jesus' name. Lo pido en el nombre de Jesús. Amen. Amén.